Imagínate esto. Londres, año 1455. Las piedras del Palacio de Westminster están húmedas por el peso de la lluvia primaveral. Dentro de las cámaras de la corte de Lancaster, los susurros corren más rápido que los pasos. Todos hablan de una niña, Margaret Beaufort, de tan solo 12 años. Una heredera cuyo linaje conlleva fortuna y maldición. Margaret camina por el largo pasillo. Sus zapatillas apenas hacen ruido sobre el suelo pulido. Su cuerpo es pequeño, casi absorbido por el pesado vestido de terciopelo bordado con el escudo de los Beaufort. Las perlas brillan en su cabello castaño rojizo, pero su rostro está pálido por el silencio. Cada mirada hacia ella recuerda a los cortesanos una dinastía al borde del colapso. Está prometida, no a Dios ni a la seguridad, sino a un hombre que le dobla la edad. Edmundo Tudor, hermanastro del rey Enrique VI, la espera al otro lado del umbral. La niña se detiene, aferrándose con los dedos al borde de su vestido. No sabe nada del matrimonio. Solo sabe que su nombre, su cuerpo, su futuro son herramientas puestas sobre la mesa de la guerra. En el gran salón de Westminster, el mismísimo rey Enrique VI preside. Delgado, nervioso, absorto en visiones que solo él puede ver, el rey habla en voz baja sobre la voluntad de Dios y la supervivencia de Inglaterra. Su corona se inclina mientras señala a la joven Margaret Beaufort, la última gran esperanza para el legado de su familia. Imagine su mirada en ese momento, con los ojos abiertos, pero fijos en el suelo. No mira a Edmund Tudor, el hombre alto y severo con capa ribeteada de piel. No mira a Enrique VI. Solo escucha las palabras pronunciadas sobre su vida, palabras que no puede rechazar, porque en este tribunal el silencio es obediencia y la obediencia es supervivencia. Haz una pausa aquí y piensa en ello. Una niña de 12 años, envuelta en sedas demasiado pesadas para sus hombros, obligada a soportar el peso de una dinastía más antigua de lo que puede nombrar. Si quieres descubrir cómo se sacrificaban las niñas novias por las dinastías, quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque el silencio de Margaret Beaufort resonaría más fuerte que cualquier grito. Año 1455. Inglaterra se desata en una guerra civil, Lancaster contra York. Los hombres afilan espadas en salones sombríos, pero las verdaderas batallas se libran con matrimonios, nacimientos y herederos. Margaret Beaufort se convierte en un arma de ese tipo. Ya no es una niña a los ojos de su familia. Es un vehículo, un puente entre linajes. Su vientre es más valioso que su voz. En Westminster, el matrimonio se selló no con alegría, sino con cálculo. Los sacerdotes entonaron votos sagrados, cuyas palabras resonaron en los arcos de piedra. Margaret los repitió con voz tenue como un hilo, cada sílaba temblando como si la hubiera pronunciado otra persona. Los cortesanos asienten satisfechos. No ven al niño, ven el premio, ven la sangre Beaufort, legitimada por siglos de ambición. Y cuando Edmund Tudor mira a su novia, su expresión no es tierna, es fría, resuelta. No ve su fragilidad, sino su valor. La clave para la supervivencia del trono. Las iglesias de Londres resuenan con sus campanas. Afuera, la gente celebra lo que cree ser la unión. Dentro, Margaret se arrodilla, con las manos tan apretadas que sus nudillos palidecen. Reza, pero no por la felicidad, reza por protección. Protección de un lecho matrimonial que aún no puede imaginar. Protección de un futuro que aún no puede rechazar. Su nombre se repite sin cesar ese día. Margaret Beaufort, hija de John Beaufort, heredera de un linaje maldecido por su legitimidad en debate,
y su supervivencia en tela de juicio. Se rumorea que su linaje es débil, otros dicen que es peligroso, pero todos coinciden. Su cuerpo podría determinar la corona de Inglaterra. Piensen en el contraste. La pequeña figura de la niña, inclinada bajo los arcos de la catedral, y el gran peso de la expectativa que la oprime. Los votos parecen menos una promesa sagrada, más grilletes de hierro. Al anochecer, la unión se consuma. Margarita, con solo 12 años, es llevada al cuidado de Edmund Tudor. La corte regresa a sus intrigas, sus susurros, sus guerras. El rey Enrique VI regresa a sus visiones, y su débil sonrisa se desvanece en la confusión. Y Margaret camina desde Westminster hacia el silencio de sus aposentos, con la corona de perlas deslizándose ligeramente de su cabello trenzado. Una niña que una vez jugó en jardines, ahora encerrada en el rol de esposa. Su historia apenas comienza, y ya parece el final de la infancia. El viaje desde Westminster a Gales se sintió como un exilio. Los vientos invernales azotaban la campiña, azotando el carruaje que llevaba a Lady Margaret Beaufort, de apenas 12 años, a los dominios de su nuevo esposo. El sur de Gales se extendía frío e inhóspito, con sus colinas oscurecidas por la niebla y sus castillos sumidos en el silencio. Al llegar a la fortaleza de Edmund Tudor, los muros parecían inclinarse hacia adentro, la piedra presionando sus pulmones. El aire olía a juncos húmedos y hierro. Los sirvientes se inclinaban en silencio, con la mirada baja, como si incluso ellos supieran lo que se avecinaba. Margaret vestía seda color marfil, un vestido que se arrastraba al caminar por el frío suelo. Su cabello castaño rojizo, trenzado con perlas, brillaba a la luz de la antorcha. Pero su rostro, pálido, demacrado, inseguro, delataba que aún era solo una niña. Edmund Tudor, de 24 años, esperaba. Alto, de hombros anchos, con expresión indescifrable. Su capa forrada de piel lo enmarcaba como si ya fuera un rey. Cuando su mirada se posó en Margaret, no fue con afecto, fue con propiedad. Los asistentes prepararon la habitación. Alice Chaucer, la guardiana de Margaret, intentó suavizarla. Colocó la banda cerca de la cama, alisó las sábanas y susurró pequeñas palabras de consuelo que nadie oyó. Era una sirvienta leal, pero incapaz de detener lo que se le había ordenado. La cama misma se alzaba como un altar, roble macizo tallado con rosas Tudor, cortinas de un carmesí intenso. Su presencia llenaba la habitación como un juicio. Cuando las puertas se cerraron, el corazón de Margaret latía con fuerza en su pecho. Apretó las manos con fuerza, susurrando oraciones entre los pliegues de su vestido. Dios, hazme invisible. Dios, hazme intocable. Pero el silencio que la rodeaba no dio respuesta. Edmund se movía despacio, con paso decidido. Sus pasos resonaban contra la piedra, pesados como veredictos. No hablaba de amor ni de consuelo, hablaba de deber. Esta unión, dijo, fortalecerá la corona. Llevas la esperanza de Inglaterra en tu vientre. A Margaret se le cortó la respiración. A sus 12 años, ni siquiera entendía del todo las palabras, pero comprendía el miedo. La habitación era sofocante. El fuego de la chimenea crepitaba y silbaba, pero su calor nunca la alcanzó. Las sombras se apiñaban, engullendo los bordes de la habitación. Alice Chaucer permanecía al otro lado de la cortina, escuchando, rezando, aunque no se atrevía a intervenir. Los sirvientes susurraban afuera, algunos con lástima, otros con aprobación, todos en un silencio que ocultaba la crueldad. El lecho nupcial se convirtió en campo de batalla, no con espadas ni derramamiento de sangre, sino con poder. Edmund afirmó su derecho como esposo. Margaret soportó en silencio. Su cuerpo, frágil y desprevenido, se convirtió en el terreno sobre el que las dinastías surgirían o caerían. Susurraba oraciones con los dientes apretados.
Cada palabra se ahogaba bajo el crujido de los postes de la cama, bajo el ritmo de un deber impuesto. El contraste era insoportable. Las perlas se deslizaban de su trenza sobre las sábanas, brillando como lágrimas caídas. El vestido de seda que una vez simbolizó la inocencia ahora se enroscaba como cadenas alrededor de su cuerpo. Afuera, el viento azotaba las contraventanas. La tormenta parecía resonar con su corazón, frenético, desesperado, sin respuesta. Por la mañana, la habitación olía a fuego extinguido, sudor y silencio. Margaret yacía inmóvil, contemplando las vigas talladas sobre su cabeza. Sus labios se movían en oración, aunque no se le escapaba ningún sonido. Edmund se levantó sin decir palabra, ajustándose la capa. Se marchó como si nada hubiera pasado, como si simplemente hubiera cumplido con su deber. Sus botas resonaron por el pasillo, perdiéndose en la distancia. Alice Chaucer entró silenciosamente, con los ojos llenos de compasión. Acomodó a Margaret en las sábanas, quitó una perla de la almohada y susurró: «Descansa, milady». Pero Margaret no podía descansar. Ahora conocía la verdad de su matrimonio. Ya no era una esposa en el sentido tierno de la palabra. Ya no era una niña, era una propiedad. Y en el silencio de aquel castillo galés, en el profundo invierno de 1455, terminó la infancia de Lady Margaret Beaufort, no con ceremonia, sino entre sombras. El invierno de 1456 fue duro en Gales. La nieve se apretaba contra los muros del castillo, sellando el mundo exterior en silencio. Dentro de aquellas frías cámaras de piedra, Lady Margaret Beaufort, de tan solo 13 años, cargaba con un peso que su cuerpo jamás habría podido soportar. Su vientre se hinchaba, redondo y pesado, bajo vestidos demasiado grandes para la figura de una niña. Sus pasos se hicieron más lentos. Le dolía la espalda con cada movimiento. Por la noche se acurrucaba contra las almohadas, susurrando oraciones en la oscuridad, oraciones de fuerza, oraciones de liberación. Pero los susurros de los sirvientes contaban una historia diferente. No vieron a una niña sufriendo, vieron un recipiente, vieron el vientre de la familia Beaufort, que llevaba en su vientre al heredero de Edmund Tudor. Algunos susurraron con lástima: «Demasiado joven, demasiado frágil». Otros susurraban calculando: «Si ella sobrevive, el niño podrá llevarse la corona». La guardiana de Margaret, Alice Chaucer, intentó protegerla. Le trajo caldo caliente, le puso paños fríos en la frente y le arrebujó pieles sobre los hombros cuando las corrientes de aire penetraron la cámara. Pero Alice no pudo protegerla del miedo. Cada dolor se magnificó, cada espasmo un recordatorio de que su cuerpo era un campo de batalla. A veces, Margaret se agarraba el estómago, con los labios blancos como el hueso, jadeando entre palabras. «Se supone que debe doler así», le susurró una vez a Alice, y Alice, incapaz de mentir, se limitó a sujetarle la mano en silencio. Fue entonces cuando Jasper Tudor, el hermano menor de Edmund, se convirtió en una presencia importante en su mundo. Jasper, apuesto y sereno, visitaba el castillo con frecuencia. Le hablaba del deber, de cómo la niña que llevaba dentro albergaba la esperanza de Lancaster. Le aseguró que Dios la había elegido para este sufrimiento. Margaret escuchó, pero no respondió. ¿Cómo podría? A los 13 años, su cuerpo se doblegaba ante un dolor que ninguna bendición podía aliviar. El contraste era cruel. Fuera de su habitación, los estandartes de la Rosa Roja de Lancaster ondeaban orgullosos al viento, símbolos de poder. Dentro, una niña lloraba entre las sábanas, temblando ante la idea de dar a luz antes de saber siquiera lo que significaba ser mujer. Sus días se confundían unos con otros. El olor a piedra húmeda, el tintineo de bandejas de madera, los pasos silenciosos de los sirvientes, temerosos de hablar demasiado alto. Cada sonido parecía reflejar su aislamiento. Cuando caminaba por los pasillos, los cortesanos se inclinaban. Sin embargo, sus ojos no se fijaban en su rostro, sino en la curva de su vientre. Sentía sus miradas como cadenas. No era Margaret lo que les importaba.
Era el niño que anhelaban, el heredero que esperaban. Su cuerpo no le pertenecía, era un arma, una jaula, una prisión envuelta en seda. Por la noche el castillo parecía cerrarse aún más. Las contraventanas vibraban con el viento, el fuego se apagaba y Margaret permanecía despierta, con las manos apretadas contra el estómago. A veces creía sentir un leve movimiento bajo la piel, y el miedo la recorrió como un rayo. ¿Este niño la mataría? ¿La salvaría? ¿Importaría? Nadie le preguntó qué quería, nadie le preguntó si estaba lista, porque la preparación era irrelevante. La decisión ya estaba tomada. A principios de la primavera de 1456, el cuerpo de Margarita se debilitaba, adelgazó por todas partes, menos el estómago. Su rostro se hundió, sus labios se agrietaron por la fiebre. Sin embargo, los cortesanos sonrieron al verla. Una buena señal, dijeron. La niña prospera. Margaret quiso gritar, pero no lo hizo. Inclinó la cabeza, juntó las manos y susurró otra oración. Porque a los 13 años había aprendido esta verdad. Su voz no valía nada, su cuerpo no tenía precio, y su vientre hinchado era al mismo tiempo su perdición, y su única oportunidad de sobrevivir. Los pasillos del castillo de Carmarthen olían a enfermedad. Una amarga mezcla de piedra húmeda, humo y el acre aliento de la peste. Los sirvientes susurraban mientras llevaban cuencos de agua con vinagre, como si incluso el sonido de sus voces pudiera invitar a la muerte a acercarse. Y luego llegó. Edmund Tudor, esposo de Lady Margaret Beaufort, fue asesinado a los 26 años. Su cuerpo, suficientemente fuerte para la batalla, no pudo soportar la fiebre que lo devoró en cuestión de días. Para Margaret, la noticia fue como un mazazo. Tenía 13 años, estaba embarazada y de repente, viuda. Se lo dijeron en voz baja, bajo la tenue luz de su habitación. Su tutora, Alice Chaucer, lloró desconsoladamente. Pero Margaret no. Permaneció inmóvil, con las manitas apretadas contra el vientre. Viudo a los 13 años, embarazada a los 13 años. Las palabras resonaron en su mente, más fuertes que cualquier campana de iglesia. Los muros de Carmarthen parecieron cerrarse sobre ella. ¿Qué protección le quedaba ahora? El nombre de Edmund había desaparecido. Su autoridad había desaparecido, y con ella, el escudo que apenas comprendía la había estado protegiendo. El castillo ya susurraba. Algunos decían que la muerte de Edmund era un juicio divino, otros la maldición de Lancaster. Algunos incluso sugerían que era mejor así. La unión había sido demasiado frágil, demasiado forzada, condenada al fracaso desde el principio. Pero para Margaret no hubo alivio, solo temor. El aire mismo parecía más frío, oprimiendo su pecho. Recordó el rostro severo de Edmund, su pesada capa, la voz que hablaba de deber en lugar de amor. Recordó cómo la miraba no como esposa, sino como posesión. Y sin embargo, en la muerte, incluso ese control se había esfumado. Y en su lugar, solo incertidumbre. Fue entonces cuando Jasper Tudor dio un paso adelante. Más joven que Edmund, pero más firme. Su presencia llenó los pasillos donde el miedo persistía. Llegó a la habitación de Margaret, inclinando la cabeza ante ella. «Tu seguridad es mi deber ahora», le dijo. Su voz era serena. Su cabello castaño oscuro reflejaba la luz de la chimenea. Margaret lo miró sin saber si creerle. Era solo una niña, y aún así llevaba en su vientre el futuro de su familia. ¿La protegería Jasper? ¿O solo protegería al feto? El silencio entre ellos lo decía todo. La plaga persistía fuera de los muros del castillo, devorando aldeas. Dentro, el propio cuerpo de Margarita libraba su propia guerra. Cada día de embarazo se hacía más pesado. Cada noche se alargaba más. Y ahora, sin Edmund, los susurros se agudizaron. Si muere en el parto, decían algunos, el derecho Beaufort muere con ella. Si el niño sobrevive, replicaron otros,
Lancaster volverá a tener esperanza. Esperanza, miedo, supervivencia. Eran palabras lanzadas como dados, como si Margaret no fuera una vida humana, sino una apuesta. Caminó una vez por el patio, con el aire frío azotándole las mejillas. Los sirvientes se inclinaron, pero sus ojos se posaron en su vientre. Su vientre se había convertido en su prisión, y su escudo a la vez. Jasper caminaba a su lado, silencioso, protector, pero ni siquiera su presencia podía calmar la tormenta que la embargaba. Recordaba la ausencia de Edmund a cada paso. Sus botas ya no resonarían en los pasillos. Su sombra ya no se extendería por el suelo de la habitación. Y aunque ella nunca lo había amado, su muerte la dejó expuesta, vulnerable, asustada. Por la noche soñaba con estar enferma. Soñó con rostros febriles y pasillos de piedra resonando con toses. Despertó jadeando, agarrándose el estómago, susurrando: «Todavía no, por favor, todavía no». Alice Chaucer venía, cepillándose el pelo, murmurando oraciones. Pero las oraciones parecían débiles ante la enormidad de su miedo. ¿Qué pasa si el niño muere? ¿Y si ella muriera primero? ¿Y si todo terminara aquí, en el frío silencio de Carmarthen? Pero debajo del terror, algo se endureció. Ante la ausencia del control de Edmund, Margaret sintió los débiles impulsos de su propia voluntad. Solo tenía 13 años, pero empezó a ver a su hijo como algo más que una carga. Este niño era la supervivencia. Este niño era poder. La viudez la había dejado completamente desnuda, pero también la había obligado a tener claridad. Margaret Beaufort, la muchacha que nadie creía lo suficientemente fuerte para soportarlo, ahora enfrentaba sola su prueba más peligrosa, y el destino de Lancaster dependería de si una viuda de 13 años podría soportar la agonía que aún estaba por venir. El invierno de 1457 se apoderó del castillo de Pembroke en silencio. La nieve se amontonaba contra las almenas, el viento aullaba a través de las estrechas ventanas y cada antorcha parecía arder menos de lo debido. Dentro, en una cámara cargada de juncos y humo, Lady Margaret Beaufort yacía en una cama de parto. Solo tenía 13 años. Su cuerpo era delgado, demasiado frágil para el peso que soportaba. El sudor le humedecía el cabello y las perlas se le escapaban de la trenza. Las parteras susurraban entre sí, mirando nerviosamente a Alice Chaucer, la tutora de Margaret, quien permanecía pálida de miedo a los pies de la cama. Los labios de Margaret se movían constantemente. Palabras de oración, fragmentos de las escrituras. Su voz quebrada en gritos que intentaba tragar. La prueba había comenzado horas antes, y sus fuerzas ya le fallaban. La cámara era sofocante. El fuego crepitaba en la chimenea, pero su calor solo espesaba el aire. Los sirvientes escurrían los paños en palanganas con agua. El olor a hierro y sudor lo impregnaba todo. Cuando llegaron los dolores, las pequeñas manos de Margaret arañaron las sábanas. Jadeó, con los ojos abiertos susurrando: «Dios, déjame vivir». Sus gritos resonaron en la piedra, y por un momento pareció que todo el castillo contuvo la respiración. Jasper Tudor, su cuñado, ahora su protector, esperaba fuera de la puerta. Caminaba de un lado a otro por el pasillo, con el sonido firme de sus botas, como si solo el ritmo pudiera calmar su corazón. No podía entrar, no podía evitarlo, pero sabía que el futuro de Lancaster estaba al otro lado de aquellas puertas de madera. Las horas se arrastraban, las parteras surgieron, presionaron, ordenaron. Alice tomó la mano de Margaret, con voz temblorosa mientras susurraba: «Respira, mi señora, aguanta». Pero el cuerpo de Margaret era demasiado pequeño, demasiado débil. Cada contracción era como un cuchillo que la atravesaba. Cada grito se hacía más agudo, luego más débil.
Las mujeres en la habitación intercambiaron miradas de terror. Algunas creían que no sobreviviría. En un momento dado, la cabeza de Margaret se desplomó sobre la almohada. Sus ojos se cerraron en blanco, sus labios pálidos. Alice se inclinó, sacudiéndola suavemente, susurrando su nombre una y otra vez. Margaret, Margaret, no nos dejes. Y entonces, el llanto. No es de ella, pero el suyo. El llanto de un bebé rompió la cámara. Delgado, penetrante, vivo. El sonido atravesó el miedo como una cuchilla a través de la seda. La partera alzó al niño a la luz de la antorcha. Pequeño, de piel roja, frágil, pero respiraba. Alice jadeó, mientras las lágrimas caían a raudales. Jasper, que estaba afuera, se quedó paralizado al oír el sonido. Dejó de caminar. Sus hombros se relajaron, aliviado. En su interior, Margaret se movió, abriendo los ojos lentamente. Su cuerpo estaba destrozado por el agotamiento. Respiraba con dificultad. Pero cuando le pusieron a la niña en brazos, algo cambió. Bajó la mirada hacia el pequeño rostro envuelto en lino. Tenía los puños apretados y la boca abierta en una protesta hambrienta. Enrique Tudor, su hijo. En ese instante la cámara se desvaneció. El dolor, los susurros, el miedo a la muerte. Todo quedó eclipsado por esta frágil vida apretada contra su pecho. Su voz, débil pero firme, susurró: «Por ti, soporté». Alicia se inclinó a su lado, con lágrimas deslizándose por sus mejillas, susurrando bendiciones sobre la madre y el niño. Jasper entró entonces, cuidadoso, reverente, con pasos suaves sobre los juncos. Hizo una profunda reverencia ante la cama, con la mirada fija en el niño. Por primera vez, Margaret no vio compasión, sino asombro en su rostro. Margaret abrazó a Henry con más fuerza, temblando. Sabía que casi había muerto. Sabía que la corte lo vería como un peón, un símbolo, un premio. Pero para ella, él era más. Este niño fue su respuesta a cada oración, su prueba de que la supervivencia tenía sentido, su carne y su sangre, su sacrificio hecho vida. Afuera, la nieve caía silenciosamente contra los muros del castillo, pero dentro, en el corazón de Pembroke, comenzaba un nuevo capítulo. Enrique Tudor había llegado al mundo, y aunque el cuerpo de Margaret era frágil, su determinación renació, porque ahora tenía algo más grande que el miedo a lo cual aferrarse. Ella tuvo un hijo, y a través de él, ella forjaría una dinastía. Margaret Beaufort tenía solo 14 años, viuda, madre, y ya el aire a su alrededor olía a peligro. Su hijo Henry, aún un bebé, estaba envuelto en lino y custodiado como si los muros del castillo de Pembroke no fueran suficientes. Pero Margaret sabía la verdad. Los castillos podían caer, las lealtades podían doblegarse, y la vida de un niño podía ser robada en un susurro. Las guerras de las rosas se desarrollaban como una tormenta. Lancaster y York, rosa roja contra blanco. Los hombres sangraban en los campos desde St. Albans hasta Wakefield, pero en realidad, las mayores batallas se libraban en los salones, no en los campos de batalla. Y Margaret, aún niña, se vio empujada a esa guerra, no con la espada en la mano, sino con su hijo en brazos. Cada mirada a Enrique Tudor recordaba al mundo la pretensión de Lancaster. Cada susurro en los pasillos medía si era una amenaza, un peón o un premio. Jasper Tudor estaba a su lado. El hermano menor de Edmund la había tomado bajo su protección, con una presencia firme pero severa. «No confíes en nadie tan fácilmente», le dijo una vez mientras caminaban por los pasillos con corrientes de aire. «Hasta las sonrisas esconden cuchillos». Margaret escuchó. Había aprendido a escuchar. Su silencio se había convertido en su armadura, pero el silencio no pudo protegerla de las otras mujeres que conmovían estos tribunales con veneno en sus venas. Cecily Neville, madre de Eduardo de York, era una de ellas. Alta, de rasgos afilados,
vestida con sedas que relucían con riqueza y seguridad. Se comportaba como si la corona ya perteneciera a sus hijos. Cuando miraba a Margaret, no era como una madre a otra, sino como un depredador a su presa. Su mirada no se posó en Margaret, sino en Henry, el niño que incluso en pañales representaba un derecho rival. Y luego estaba Margarita de Anjou, reina consorte de Enrique VI, feroz, franca, sus sedas francesas ondeando tras ella como estandartes. Ella también veía a Enrique no como un niño, sino como un instrumento. Habló de lealtad, del destino de Lancaster, pero su mirada fue penetrante al posarse en Margarita. Entre estas dos mujeres, Cecilia Neville y Margarita de Anjou, la joven viuda se vio atrapada. Cada una buscaba ejercer el poder a través de sus hijos, de sus maridos, de alianzas secretas. Y el bebé de Margarita era ahora una de las piezas más peligrosas del tablero. Los salones de la corte estaban llenos de murmullos. Los sirvientes llevaban bandejas de vino y pan, pero sus oídos llevaban algo más que comida. Los consejeros hacían una profunda reverencia, pero sus palabras se doblaban como juncos ante el viento que parecía más fuerte ese día. Y Margaret caminaba entre ellos, con la cabeza alta, su silencio más pesado que las palabras. Sin embargo, en su interior sentía las paredes apretándose cada vez más. Una palabra fuera de lugar, un aliado equivocado, un paso en falso, y Henry podría desaparecer bajo el cuidado de alguien más. Ella lo abrazaba con frecuencia, apretando su pequeño cuerpo contra su pecho como si pudiera protegerlo con su frágil figura. Por la noche, cuando él lloraba, ella rezaba por él, susurrándole promesas. Vivirás, debes vivir por todo lo que me han arrebatado. Debes vivir. Los pasillos se volvieron más fríos, las risas más quebradizas, la política más aguda. Margaret empezó a ver los rostros de otra manera. Una cabeza inclinada podía significar lealtad, o podía significar traición. Ya no era solo madre, era una estratega en formación. Sus ojos aprendieron a leer gestos, sus oídos aprendieron a distinguir la verdad de la mentira, y su silencio se convirtió en un arma que desconcertaba a quienes intentaban adivinar lo que pensaba. A los 14 años, Margaret Beaufort se dio cuenta de que su supervivencia y la de su hijo nunca estarían aseguradas por el amor ni la compasión. Dependería de la vigilancia, de la paciencia, de aprender a desenvolverse en un mundo donde hasta la sonrisa más cálida podía ocultar los dientes de un lobo. Los años entre 1457 y 1461 no transcurrieron en paz, sino en tensión. Las guerras de las Rosas se profundizaron. Lancaster se enfrentó a York. Hermanos se volvieron contra hermanos, y la sangre manchó cada juramento. Y en medio de esa tormenta había un niño, Enrique Tudor, que apenas estaba aprendiendo a ponerse de pie, pero ya estaba marcado como un premio por el que valía la pena matar. Margaret Beaufort tenía solo 14 años, luego 15, aún viuda, aún frágil, pero en su interior algo se había endurecido más allá de su edad. Se movía por castillos y salas de la corte envuelta en vestidos de terciopelo, con su cabello castaño rojizo coronado de perlas, pero el silencio que llevaba en su interior hablaba más fuerte que las joyas. Había aprendido que para sobrevivir, para mantener a su hijo a salvo, debía dejar que los demás la subestimaran. Detrás de su mirada tranquila, cada pensamiento estaba afilado como una cuchilla. Jasper Tudor siguió siendo su escudo. Su presencia era constante, en los pasillos, en los consejos, en las sombras donde el peligro susurraba. Sin embargo, ni siquiera Jasper pudo silenciar las amenazas. Los enviados yorkistas difundieron rumores. Cecily Neville presionó las reclamaciones de sus hijos, y cada turno de batalla ponía a Margarita y a su hijo en peligro. Escuchaba a los hombres hablar de herederos y linajes como si fueran piezas de juego, lanzadas sobre un tablero. Ninguno de ellos vio el terror en sus noches de insomnio, ni las oraciones susurradas en la cuna de su hijo. Para ellos, Henry era potencial.
Para ella, él era la supervivencia. Margaret adquirió la habilidad de observar sin hablar. Observó la vacilación en la reverencia de un sirviente. Sopesó el tono de los consejeros que hablaban con demasiada suavidad. Sabía cuándo permanecer quieta y cuándo dejar que el silencio se convirtiera en acusación. Su vida se convirtió en un constante acto de cálculo. Cada palabra vigilada, cada paso medido, cada mirada controlada. Y aún así, debajo del control, el miedo permanecía. Porque Margaret sabía la verdad. El poder de una mujer era frágil. El derecho de un niño era frágil. Y ambos podían ser aplastados en un instante. De noche, los pasillos del castillo que habitaba resonaban de terror. A veces, los jinetes yorquistas rondaban cerca. A veces llegaban mensajes con noticias de otra derrota de los Lancaster. A veces, solo el silencio, largo, denso, sofocante, le recordaba lo cerca que vivía de la ruina. Se quedaba de pie junto a la cuna, envuelta en su pesado vestido, cuyo terciopelo rozaba los juncos del suelo. Observaba el pequeño pecho de Henry subir y bajar, su rostro suave por el sueño, y ella susurraba: «Resistirás, debes». Las palabras se convirtieron en un mantra, una promesa, una orden. Todas las madres rivales, Cecilia Neville, Margarita de Anjou, lucharon con ferocidad por el futuro de sus hijos. Margarita Beaufort no era la excepción, pero su campo de batalla no era la Cámara del Consejo, ni los campos sembrados de espadas. Su campo de batalla era la supervivencia misma, manteniendo vivo a Henry, manteniendo viva su reclamación, manteniéndose lo suficientemente invisible hasta que llegara el momento. Para 1461, la situación cambió de nuevo. Eduardo de York se apoderó del trono y la corona de Inglaterra cambió de manos. La rosa roja de Lancaster se atenuó, pero no desapareció. Y Margaret, que apenas tenía 15 años, todavía envuelta en un terciopelo demasiado pesado para sus hombros, llevó a su hijo a este mundo incierto. Sabía que el camino que le aguardaba no sería sencillo. El trono no se conquistaría con inocencia, ni con oraciones, ni con casualidad. Se conquistaría con silencio, con cálculo, con sacrificio tras sacrificio. Imagínatela allí, una viuda adolescente, sola en la habitación en penumbra. La tormenta afuera hacía temblar las contraventanas. Jasper Tudor paseaba tras la puerta. La propia Margaret, inmóvil, con los ojos fijos en la cuna que tenía delante. Su hijo dormido, con su pequeña mano enroscada alrededor de la nada. Soñando los sueños de los bebés. Y ella sabe que la corona sobre su cabeza un día estará manchada de sangre. Ella sabe que su silencio le costará todo. Ella sabe que su sacrificio tendrá eco a través de generaciones. Pero ella no se da la vuelta. Ella lo mira fijamente, y en ese silencio, la lucha por el trono ya ha comenzado.